Bienvenidos de nueva cuenta, estudiantes de licenciatura de nuestra universidad, a un nuevo video. Hoy, aprovechando el texto de Brigitte Chevalier, cómo leer tomando nota de fondo de cultura, les explicaré cómo llevar a cabo una lectura profunda que, en mi experiencia en la docencia en educación media superior y en el posgrado, es una técnica extraordinaria. No es algo similar, pero sí tiene mucho acercamiento a lo que nos dice Gadamer en su texto de Verdad y Método, volumen 2, sobre el círculo de la comprensión. El que nosotros apliquemos la lectura profunda a un texto académico nos va a dar la oportunidad de encontrarle el sentido, de dialogar con el autor, de interpretar en contexto sus conceptos, la hipótesis que el autor tiene del tópico central del cual está escribiendo en su artículo científico o en su libro. Pues bien, nos indica Brigitte que para realizar una lectura profunda tendríamos que tomar en cuenta 8 etapas. La primera etapa consiste en sobrevolar el texto. Para esta etapa recomiendo que tengamos a la mano nuestra libreta de notas. Sobrevolar, volar sobre el texto, sobre el artículo, sobre el libro que estamos trabajando. Es decir, se hojea, se ve el título, y la libreta es para que anotemos el título principal, luego los títulos de los capítulos, los subcapítulos, etcétera, etcétera. Y dejemos espacios en nuestra libreta al escribir esos títulos y subtítulos, 4 o 5 renglones, o quizá un poco más, entre cada uno que escribamos en nuestra libreta. Prestemos atención cuando estemos sobrevolando el texto, o sea, hojeándolo, deteniéndonos en los títulos, en los subtítulos, subrayando aquel vocablo, aquel término que no comprendemos, que no sabemos qué significa. Luego nos vamos a las gráficas, a los cuadros, hasta llegar a las referencias bibliográficas, y regresamos a nuestra libreta. Y tratamos en primer término, ¿sí?, comprender qué nos quiere decir ese autor con el título de ese capítulo. Y arriesgamos una interpretación. Pero si tenemos alguna palabra que desconocemos su significado, antes de arriesgar esa interpretación, esa comprensión de ese título o su capítulo o capítulo del texto que vamos a leer, busquemos el origen etimológico de la palabra y leámoslos en el contexto del título del libro, del título del artículo,
y entonces sí agreguemos una interpretación, una comprensión de ese título, de qué es lo que vamos a encontrar cuando terminemos de leer ese capítulo, ese subcapítulo, ese apartado del artículo académico en cuestión. O sea, vamos a hacer algo así como una predicción. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué me quiere compartir este autor cuando yo lo lea? Y también hay que preguntarnos, ¿por qué no? ¿Para qué me sirve lo que voy a leer? ¿Para qué me sirve lo que voy a aprender aquí? ¿Qué voy a hacer con esta información que voy a adquirir? ¿Lograré construir algún conocimiento después de adquirir la información que el autor me comparte? Es muy importante que se autocuestionen, que se centren, que se enfoquen en el texto. Debo decirles, quizás sea innecesario que se los diga, pero cuando uno está haciendo una lectura académica, debe de enfocarse en el texto, evitar cualquier distracción. No voy a enumerar ni nombrar ninguna distracción. Cada uno de nosotros y de nosotras sabemos qué nos distrae, qué nos quita la atención. Evitémoslo y enfoquémonos en el texto, porque queremos vivir una vida de estudiantes. Después de anotar el título del artículo, los capítulos, los subcapítulos, etc., hacemos un ejercicio de la segunda etapa que, según Brillet, se trata de preguntar. Preguntémosle al autor a través de sus títulos, preguntémoslo. Y nosotros también digamos, ¿qué quiero aprender? ¿Qué expectativas tengo de este texto que el maestro me ha recomendado o que yo he encontrado en relación a la unidad de aprendizaje que estoy cursando? Preguntémonos incluso quién, cuándo, dónde, cómo, cuánto, por qué, en qué me ayuda para solucionar mis problemas de aprendizaje, para aprender, etcétera, etcétera. O sea, la segunda etapa es el momento de las preguntas. Después que yo me he planteado las preguntas, hace un momento les decía, de título a capítulos, subcapítulos que escribamos en nuestra libreta de notas, dejemos mínimo espacio 5 o si es posible 10 renglones o más, porque ya luego en la tercera etapa viene ya el momento de leer. Si ya comprendí los títulos, los subcapítulos y demás, los vocablos que aparecen en esos títulos y subcapítulos, y luego me pregunto, ¿qué me quiere compartir el autor? ¿Qué voy a aprender? ¿Para qué me sirve? Te puedes preguntar tantas y tantas cosas según sean las palabras que aparezcan en ese enunciado declarativo e interrogativo que el autor maneja para nombrar su obra, nombrar su capítulo. Ya es momento de leer. Es más, lo recomendable es que antes de que inicie la tercera etapa de leer, arriesgues una posible respuesta a tus preguntas. A ver, ¿qué me compartirá el autor? Si su capítulo dice concepto de hermenéutica, ¿qué aprenderé en eso? O si su capítulo dice la teoría sociológica de la comprensión, ¿qué me quiere decir el autor? Y arriesgo una respuesta. Después de eso, viene el momento de leer. Leemos, seguimos la lectura hasta el final, pero tratemos de ir paso a paso, leer un apartado a la vez. Lo leemos, regresamos a las palabras que no comprendimos o que subrayamos y tratemos de hacer una nota de ese apartado, qué comprendimos de ese apartado,
¿Qué nos dice el autor de ese apartado? Y luego continuamos con el otro apartado, o capítulo o subcapítulo, hasta terminar de leer el artículo o el texto académico que la unidad de aprendizaje que estamos cursando se ha contemplado como obligatoria o como básica para alcanzar los aprendizajes estipulados en nuestro programa de estudios que establece la licenciatura que hoy por hoy estoy estudiando. Después de la tercera etapa abordamos la cuarta etapa. Esta cuarta etapa consiste en que después de haber leído ubiquemos las grandes partes del texto. O sea, hagamos como grandes bloques ubicando lo más importante que de acuerdo al título, a los títulos del artículo, del texto en cuestión, el autor ha enunciado. En el capítulo tal tiene este título y según lo que yo he comprendido, el autor me quiere compartir o me comparte esto. Y esto está en la página 50, en los primeros 3 párrafos y en la página 51, en toda la página completa. Y se encierra en un cuadro, en un rectángulo, se enumera. Usted verá qué estilo o técnica tiene para ir identificando esas grandes partes, y así lo hace en todo el texto. Luego de identificadas estas grandes partes, ¿sí?, se buscan y se enumeran las palabras claves. Y cuando hablamos de palabras claves, ya estamos hablando de la segunda o de la quinta etapa, Ya vamos en la quinta etapa de la lectura profunda. Detectamos esas palabras claves, las enumeramos, buscamos su significado etimológico y su significado contextual. Buscamos también los conectores que hay en el texto. Todo esto nos va a permitir un ejercicio de retroalimentación, de clarificar dudas, de ir más allá de la palabra, del término que aparece en el texto. Por eso, la sexta etapa es detectar los conectores que articulan el texto, que articulan los enunciados. Esos conectores son los que nos ayudan a encontrarle el sentido, a encontrar las ideas principales del texto, a encontrar las definiciones conceptuales que el autor nos está compartiendo. Es importante, pues, que trabajemos e identifiquemos los conectores. Una vez terminada la sexta etapa, regresemos de nuevo a nuestra libreta y démosle respuesta a nuestras interrogantes. Borremos, es importante que trabajemos con un lápiz, borremos las respuestas que no fueron correctas y que dimos al principio. Y escribamos ahora la respuesta correcta a nuestras interrogantes. Cuando ya terminemos de hacerlo, le damos una lectura completa a nuestra nota en la libreta y realicemos la séptima y penúltima etapa de la lectura profunda, que consiste que sin ver el texto, sin ver nuestra libreta de nota, vamos a evocar, a expresarnos en voz alta qué aprendimos del texto. Hablar. Imaginémonos que alguien nos pregunta, ¿qué aprendiste a leer a Gadamer? ¿Qué te compartió? ¿Qué información te compartió? ¿Qué conceptos maneja Gadamer? Y tú lo digas de manera
verbal sin el libro en la mano, sin tu libreta en la mano. Para ello es recomendable que te grabes, que utilices tu aparato móvil o un grabador de audio, lo grabas y ya que terminas de evocar lo que aprendiste, lo escuchas con tu libreta de notas en la mano, tu artículo o tu libro en la mano, y vas escuchando y verificando en tu libreta y en tu libro si lo que evocaste es lo correcto. Si encuentras errores, los marcas y los corriges, y entonces vuelves a hacer de nueva cuenta una nueva grabación. Con esto has llegado a la última etapa, que es la verificación. Si realizamos estas 8 etapas de la lectura profunda con disciplina, con todos los textos y las unidades de aprendizaje que curses en tu facultad, en tu carrera, vas a lograr una gran habilidad lectora y a desarrollar una estructura cognitiva superior de comprensión e interpretación de textos formidable, extraordinaria, que te va a permitir comprender mejor el discurso de tu maestro, comprender tu carrera, tu licenciatura y formarte como un gran profesional de la educación, como un profesionista de alta calidad. Esta es la recomendación que te puedo dar de cómo abordar un texto académico y sacar el mejor provecho en tu vida de estudiante y puedas adquirir los aprendizajes y formarte. No olvides que en esta licenciatura en educación superior, en nivel de licenciatura, vienes a adquirir tu formación inicial, en este caso como licenciado en educación, ya sea licenciado en ciencias de la educación o licenciado en educación media superior, con énfasis en matemáticas, con énfasis en español, etc. O cualquier otra licenciatura. El término formación, si lo dividimos en dos, nos queda forma y ción. Ción significa acción y forma. Entonces, formación significa acción de adquirir forma, de dar forma. Y si tú vienes a una licenciatura en ciencias de la educación, entonces vienes a adquirir una formación para formarte y actuar, tener una discursiva de licenciado en ciencias de la educación. Investiga el origen etimológico de la palabra formación y también de inicial, y júntalas y realiza tu interpretación de qué quiere decir formación inicial. Muchas gracias, espero que esto te sirva para abordar de mejor manera el texto. Te subiré en un mapa mental la referencia del autor y los títulos de las 4 etapas de la lectura profunda como un archivo adjunto a este video para que lo puedas bajar y puedas tú comprender mejor cómo abordar un texto académico. Muchas gracias.